San Camilo, oh, oh, oh. Radio San Camilo, oh, oh, oh. Más corazón en las manos. Radio San Camilo, oh, oh, oh. Radio San Camilo, oh, oh, oh. Radio San Camilo, oh, oh, oh. Más corazón en las manos. Radio San Camilo, oh, oh. Bien, estimados amigos y amigas de Radio San Camilo, estamos empezando en vivo nuestro programa Caminando Juntos. Es el cuarto programa de esto que hemos llamado la segunda temporada, ¿no? Que hemos empezado en este mes de febrero. Ya son 4 programas este año, ¿no? Los 4 miércoles del mes de febrero, estamos empezando casi a la hora. El día de hoy no me encuentro en los estudios de Radio San Camilo, decidimos hacer el programa de manera virtual. Entonces no he escuchado las campanadas de la iglesia de la Basílica de María Auxiliadora, que está justo ahí al frente de Cefosa, ¿no? Del Centro de Formación en Salud de los Padres Camilos en la Avenida Brasil 321, justo frente a la Basílica de María Auxiliadora. Bien, el día de hoy voy a conversar con ustedes de diversos temas. No tenemos un invitado en especial este día, en este programa. En marzo, los 4 programas de marzo ya los tenemos diseñados con diversos invitados sobre temas interesantes que ya les iremos compartiendo. El día de hoy voy a conversar yo con ustedes de diversos temas, en especial del Papa Francisco, ¿no? Dada la situación coyuntural que ya todos conocemos. Antes de eso, hago una mención a todo este problema del Real Plaza. Ha sucedido una tragedia en la ciudad de Trujillo. Es una pena. Es una tragedia. Pero como ya coincidimos todas las personas que estamos más o menos vinculadas al tema, es una tragedia debido a la corrupción que existe en nuestro país, ¿no? Y como siempre, lo que estamos viendo es una reacción. O sea, sucede una tragedia, entonces recién ahí las autoridades reaccionan, ¿no? Ahora están supervisando todos los centros comerciales de Lima, de provincias. Han cerrado, sancionado, clausurado, multado a los centros comerciales en Bellavista, en Puruchuco, en Santa Anita, en provincias, ¿no? En Huánuco, en Arequipa y no sé en cuántos lugares más. O sea, ahora las autoridades sí hacen su trabajo, o sea, cumplen con su función, cumplen con su responsabilidad. ¿Por qué? Porque se cayó el techo, pues, de un domo enorme en un centro comercial, en un Real Plaza en Trujillo. O sea, la acción-reacción, ¿no? Lo que normalmente sucede con nuestras autoridades. Bueno, esa es la crítica, el comentario que tenemos que hacer al respecto. Por supuesto, lamentamos las muertes. No estoy seguro si son 6 u 8 personas fallecidas, más de 80 heridos. O sea, es realmente una tragedia. Es una pena. Desde aquí nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y nuestras oraciones por las víctimas y por las familias de las víctimas, ¿no? Bien, entonces les decía que el momento coyuntural en el ámbito de la iglesia, el momento difícil, el momento complicado que estamos viviendo, está relacionado con la salud del Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco está internado hace 12 días en el Policlínico Gemelli, que es un policlínico, una clínica en Roma, en Italia, ya conocida porque ahí estuvo internado el Papa Juan Pablo II, como 10 veces, si no me equivoco. Me parece que el Papa Benedicto XVI no, pero en esta ocasión también el Papa Francisco está siendo atendido ahí hace 12 días y ciertamente está delicado, ¿no? Está con un pronóstico reservado. Lo primero que tengo que afirmar a estas alturas es que no ha muerto, no ha fallecido. Y lo digo porque, aprovechándose de esta circunstancia, varios medios de comunicación virtuales han sacado publicaciones, TikToks, ¿no? El Papa ha muerto, ha fallecido, y claro, se han llenado de 1 millón de vistas, ¿no? Han levantado mucho su sintonía, ¿no? Sus bonos. Entonces, miren,
Yo he vivido la muerte del Papa Pablo VI. Recuerdo, porque yo tenía 10, 11 años, o sea, tenía ya uso de razón. La muerte del Papa Juan Pablo I, del Papa Juan Pablo II después de 27 años de pontificado. Y bueno, el cambio, la sucesión entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, ¿no? Entonces, pero es la primera vez que ocurre digamos, un estado de salud delicado de un papa y su posible fallecimiento en esta era de las redes sociales, ¿no? Seguro ya había redes sociales hace 10, 12, 15 años, pero no estaban tan difundidas ni tan utilizadas como ahora. Entonces, esto de las redes sociales nos está haciendo vivir una situación complicada, porque las noticias que se dan no son ciertas, pues. O sea, cualquiera publica cualquier cosa. O sea, varios han dicho en estos días, murió el Papa. Yo incluso me he despertado un día muy temprano en la mañana y he visto, falleció el Papa Francisco. Y no era cierto, ¿no? No es cierto, no ha fallecido. Está vivo y está con una leve mejoría en su salud. Esa es la noticia del día de hoy. Y ayer también esa fue la noticia, una leve mejoría. Es más, ha hecho actividades laborales, ha trabajado por la tarde, el día de hoy por la tarde, bueno, teniendo en cuenta la diferencia de horario que tenemos con Europa, que son como 6, 7 horas, ¿no? Entonces, ha trabajado, quiere decir que ha firmado cosas, documentos, ha tomado decisiones, ¿no? Igual su salud es delicada, igual es de pronóstico reservado, pero ha estado despachando, como se dice, ¿no? Ha estado recibiendo al secretario de Estado, seguramente a otras personas muy cercanas a él, y ha tomado decisiones. Por ejemplo, ha aprobado ayer, me parece, la canonización de un venezolano, que sería el primer santo venezolano de la historia, ¿no? Entonces, el Papa está tomando decisiones, está trabajando, y me parece que una homilía en una misa, un cardenal, discúlpenme, se me ha perdido ahorita el nombre, eh, ha dicho, bueno, el Papa está trabajando, o sea, no ha muerto, ¿eh? Está vivo, está trabajando. Bien, entonces, ya, el santo es José Gregorio Hernández. Muy bien, me están escribiendo que el beato José Gregorio Hernández, su canonización ha sido aprobada por el Papa. Sería el primer santo venezolano, ¿no? Entonces, bueno, esto para decir que el Papa está con una leve mejoría, está trabajando, pero igual yo hace un par de semanas dije aquí públicamente en este programa que deseaba una larga vida para el Papa Francisco. Bueno, lo sigo deseando, ¿no? Pero quiero que me entiendan, o sea, una larga vida dentro de lo que cabe, ¿no? Porque es una persona de 88 años de edad, pero no solo eso, es una persona que tiene una salud precaria, delicada desde su juventud. Me parece que a los 21, 22, 24 años le extirparon una parte de un pulmón, del pulmón derecho, cuando era joven, imagínense. Ha vivido así como 60 años. Entonces, para una persona en esa situación, una neumonía pues es algo más grave aún de lo que es para cualquier persona de su edad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que probablemente va a haber cónclave. Espero que no sea ahorita, ahora, en estos días, en estas semanas, pero probablemente dentro de unos meses o dentro de un año, o sea, la larga vida que esperamos para el Papa Francisco, pues no es una larguísima vida de 10 años, no. O sea, ya sabemos que no podemos esperar, pues, años, que se prolonguen su pontificado años, pero ojalá sea unos meses. Es probable que renuncie, ¿no? Si es que el Señor le concede un, un tiempo más, unos años más de vida, probablemente él va a renunciar, como ya lo hizo anteriormente el Papa Benedicto XVI, ¿no? Entonces va a haber cónclave pronto. Pero miren, yo quería a propósito de esto decir lo siguiente. La situación de salud del Papa Francisco nos está mostrando nuevamente en estos días la gran polarización que existe en la Iglesia, los extremos.
los dos polos, eso que llaman los tradicionalistas o conservadores, y por otro lado los progresistas. Digo, eso que llaman así porque realmente esos términos a mí, no, yo no estoy de acuerdo con esa terminología, ¿no? Bueno, todo el mundo dice que yo soy progresista, por ejemplo. Tú eres progresista. Y ahora están saliendo videos en contra de los supuestos progresistas, de los que somos supuestamente progresistas y en contra del progresismo dentro de la iglesia, ¿no? Ese es un extremo, de un lado, ¿no? Entonces, están los conservadores, o peor aún, los tradicionalistas, que son un polo y que nos acusan a algunos de progresistas y que acusan también al Papa Francisco de progresista y al cardenal Carlos Castillo de progresista, ¿no? Entonces, es la polarización que se ve en la iglesia. ¡Qué pena! Es una pena. ¿Saben por qué? Porque eso hace daño. O sea, no es lo más sensato, lo más razonable, lo más ecuánime estar así en dos polos polarizados. O estás a este lado y si no estás acá conmigo a este lado, pues entonces te pongo al otro lado. Entonces, si no estás conmigo, si no eres conservador, eres progresista, por decir algo, ¿no? ¿Y saben qué me hace acordar? La política en el país. Recuerdo las pasadas elecciones, las elecciones presidenciales últimas que tuvimos, en las cuales ganó, bueno, ya todos sabemos, Pedro Castillo, ¿no? Ahí estuvimos totalmente polarizados, antes y después de esas elecciones. Entonces, si no estabas de este lado, estabas del otro. Tienes que votar por Keiko, porque si no votas por Keiko, eres comunista. Comunista. Terruco, peor todavía. A mí me dijeron terruco en esas elecciones. Me dijeron ignorante, desinformado. ¿Cómo era posible que yo dijera que no iba a votar o que no había que votar por Keiko? ¿No? Entonces a mí me terruquearon, me dijeron terruco, me dijeron comunista. Y no soy, pues, bueno, no soy comunista, pero mucho menos terruco, pues. No soy comunista. No puedo ser comunista, soy cristiano. Y yo creo que un cristiano comunista no puede o no debe ser, pero tampoco capitalista, ni mucho menos neoliberal. O sea, no soy comunista, pero mucho menos soy neoliberal. No puede ser. Un cristiano no puede ser neoliberal ni capitalista. Entonces, lo mismo pasa en la iglesia. O sea, o eres, si no estás con nosotros, del lado de los conservadores o los tradicionalistas, entonces te tildan de progresista. Entonces yo tengo una crisis de identidad, ya no sé qué soy. No sé, porque no soy conservador, pero tampoco soy progresista. Entonces, a veces, por ejemplo, yo digo, el Concilio Vaticano II, hay que mirar el Concilio Vaticano II, es importante, han pasado más de 60 años, pero es un momento importante en la iglesia, en el siglo XX, etc. Ah, tú eres conservador, porque estás pensando en el Vaticano II que ya pasó hace más de 60 años, ¿no? Pero cuando digo, tenemos que mirar a los pobres, ¿no? Jesucristo anduvo, caminó de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, sanando a los enfermos, tocándolos, que era una cosa especial en ese momento, hasta revolucionaria, ¿no? Que iba en contra de las normas, de las leyes, de la ley, ¿no? El enfermo era impuro, no se le podía tocar, el leproso. No porque la lepra se te iba a contagiar, sino porque era impuro. El tema de la pureza y la impureza en la sociedad judía de esa época era un tema muy importante. Entonces, al enfermo no se le tocaba. ¿Y qué dice el Evangelio cuando Jesús se encuentra con el leproso? Lo tocó. Fue y lo tocó. Lo sanó, claro. Y lo tocó. Entonces, Jesucristo rompe los esquemas. Y cuando yo hablo de estos temas, de los pobres, de los excluidos, de las personas a las que Jesús se acercaba, que nos lo cuente el Evangelio, especialmente el Evangelio de Lucas, pero todos los Evangelios y todo el Nuevo Testamento. Ah, me dice, tú eres comunista porque hablas de los pobres. Tú eres progresista. Entonces, total, ¿qué soy? ¿Progresista o conservador?
O sea, cuando hablo de algunos temas me dicen conservador, cuando hablo de estos temas me dicen progresista. Entonces ya, para mí esos términos, la verdad, son inadecuados. Y lamento decir, pues, que he visto videos en los últimos días de incluso sacerdotes conocidos, pues, conocidos míos de aquí, de Lima, de la arquidiócesis de Lima, hablando del progresismo, de los progresistas, que le hacen daño a la iglesia. Miren, lo que debemos hacer es no polarizar. Está demasiado polarizado nuestro país y está demasiado polarizada la iglesia. Los extremos son malos. Lo más razonable es el centro. Tenemos que buscar el centro. No hay centro. No hay centro en la política y yo siento que no hay centro dentro de la iglesia. Y ¿saben qué? La verdad, yo al Papa Francisco no lo veo ni progresista ni conservador. Lo veo en el centro. Y es eso lo que debemos buscar. Por eso me considero seguidor del Papa Francisco y me considero también una persona de centro. O sea, me parece que los dos extremos están malos en todo sentido, ¿no? Y también, ustedes saben que hace 2 programas hablé del tema del cardenal Cipriani. También en ese tema se ven los extremos, los polos, ¿no? Entonces, sobre ese tema se dice, no, el cardenal Cipriani es una víctima, todo esto es resultado del comunismo, ¿no? El Papa Francisco es un comunista, el cardenal Castillo es otro comunista y están en contra de Cipriani y es mentira, es una difamación. Bueno, el cardenal Cipriani ha sido acusado de pederastia, ¿no? Si es cierto o no es cierto, yo no lo puedo afirmar en este momento. Además hay que tener cuidado porque cuando uno ahora dice Cipriani es pederasta, el mismo López Aliaga dice, cuidado, que está afirmado, hasta como amenazando de acusarlo a una difamación, una cosa así me parece percibir. Bueno, fue acusado de pederastia en un acto reservado, ¿no? Por una persona, una persona que ahora tiene 58 años y que le contó al Papa Francisco en el año 2018 que él había sido víctima de tocamientos y de abuso sexual, porque es abuso sexual, tocamientos, de parte del cardenal Cipriani cuando era un sacerdote en el año 1983. Ya. ¿Y qué pasa? Claro, no hubo un juicio. Los que defienden al cardenal Cipriani dicen, no, pero no ha tenido juicio, no ha habido un debido proceso. ¿Qué debido proceso? No tiene que haber ningún debido proceso ni ningún juicio. Además, es una cosa que ya prescribió. En la ley, en la normatividad nacional, penal, peruana, ya prescribió, ya no se le puede acusar. Ni tampoco se le puede hacer un proceso penal, canónico, qué sé yo. Pero el Papa escuchó a la víctima, escuchó a una víctima y le creyó, estuvo seguro, tuvo la certeza de que esa persona decía la verdad. Entonces el Papa no podía hacer público esto, no podía acusarlo públicamente al cardenal Cipriani ni difundir esto, porque no había habido un juicio, no había habido una sentencia, una sanción penal, etcétera. Pero sí, él tuvo la certeza de que esa persona decía la verdad y le creyó. Y entonces procedió a aplicar unas sanciones dentro de sus facultades, unas sanciones al cardenal Cipriani, que son las que ya conocemos, o sea, no regresar al Perú. Eso ya, o sea, sabíamos que el cardenal Cipriani no podía regresar a Perú porque de hecho pues no estaba acá, pues no se le veía, no estaba. ¿Dónde está? No regresa. Y entonces empezó a difundirse esto de que no podía regresar al Perú. Ya, y luego ya nos hemos enterado todos, ¿por qué? Pues porque el Papa lo había sancionado. No podía regresar al Perú, no podía declarar en medios, no podía usar símbolos cardenalicios, ¿no? Pero todo esto, yo quería, esto ya más o menos lo dije hace 2 semanas, pero quería agregar lo siguiente, porque me han estado preguntando, me han estado moviendo el tema, ¿no? Entonces, el cardenal Cipriani ha dicho como excusa, como explicación, en un descargo que ha hecho, en las cartas que ha escrito,
que esta persona malinterpretó unas muestras de cariño que él tuvo para con él. O sea, ¿qué será? Pues abrazos. Este señor ha dicho que lo quiso besar, ¿no? Que lo hacía arrodillarse delante de él, ¿no? Entonces, todo eso es inapropiado, pues. No, no puede ser. O sea, no se puede decir, no, se ha confundido, ha malinterpretado. El abrazo y lo que yo lo tocaba y el posible beso era como de un padre a un hijo. No, señor, no se puede decir eso. Miren, los que trabajamos con niñas, niños, adolescentes, desde hace mucho tiempo, tenemos claro de que hay que tener cuidado. Existen lo que se llama ahora las salvaguardas. Anteriormente lo llamábamos los códigos de conducta. O sea, toda persona que trabaja con niños y adolescentes en proyectos, por ejemplo, en proyectos con financiamiento de cooperación internacional, etcétera, los hacemos firmar. Junto con su contrato, adjunto, va un documento que antes le llamábamos código de conducta y ahora se llama salvaguarda, ¿no? Tienes que firmar comprometiéndote a no realizar una serie de acciones que están mal. Por ejemplo, besar a los niños, pues, tocarlos, ¿no? Ni siquiera quedarte solo en un ambiente donde estés solo tú con el niño o con el adolescente, el menor de edad de 17, 16 años, la edad que sea. No te puedes quedar solo en un ambiente. No puedes ingresar a su casa, por ejemplo, ¿no? Tienes que estar siempre en lugares donde otras personas te puedan ver. Eso ya son normas, miren, en todo el mundo. Los que trabajamos, repito, con niñas, niños, adolescentes, lo sabemos. Eso se llama las salvaguardas, ¿no? Entonces, está mal desde todo punto de vista. No, no se puede, no se debe tocar, besar, abrazar a un adolescente, a un niño. Está mal. Entonces, el Papa le creyó. El Papa le creyó. Y entonces tomó una decisión. Ya no se le podía hacer un juicio, ya no se le podía denunciar penalmente, ni nada, porque ya había prescrito, pero decidió sancionarlo de otra manera, que no vuelva al Perú, que no declare en medios, que no vista símbolos cardenalicios, ¿no? Porque estuvo seguro de que esa víctima decía la verdad. Es como, miren, un ejemplo a mí se me ocurre. Si yo fuera director de un colegio, soy el director de un colegio ya, y no sé, pues, un exalumno adulto ya viene y me dice, profesor, mire, el profesor tal, cuando yo era alumno de este colegio, era menor de edad, me realizó tocamientos. Y yo le creo a esta persona, le creo, le creo. O sea, tengo todos los elementos de juicio, el criterio para considerar que me está diciendo la verdad, le creo, le creo. Entonces yo separo al profesor, aunque no lo denuncie penalmente porque no pueda, porque no tenga pruebas, porque pienso que no va a tener éxito el procedimiento penal, yo separo al profesor. Y eso sucede, yo conozco casos, y dentro de la iglesia también, ¿eh? De religiosos, etc. Entonces, eso es lo que sucedió, pues, con el Papa y con el cardenal Cipriani. Bueno, entonces, bien, volviendo al tema, va a haber cónclave, seguramente pronto, ¿no? Dentro de unos días, dentro de una semana, dentro de unos meses, no lo sabemos. Es como, lo único que sabemos de la vida es que vamos a morir, ¿no? Lo único que sabemos del futuro es que vamos a morir. Nada más sabemos. Yo no sé ni siquiera qué voy a hacer mañana. Tengo pensado hacer cosas mañana, pero no sé, de repente me muero ahora en la noche. O mañana en la madrugada y lo que tenía pensado hacer mañana no lo puedo hacer ya, ¿no? O sea, lo único que sabemos del futuro es que vamos a morir, ya. Y tenemos que vivir de cara a la muerte, por eso, ¿no? Otro día, en otro programa, podemos hablar largamente de eso, ¿ya? Pero por ahora les comento, bueno, sabemos que va a haber cónclave, no sabemos cuándo,
¿no? Y también me preguntan, me dicen, ¿no? Ahora, últimamente, hay favoritos, dice que hay favoritos. Ya hay cardenales, hay 3 o 4 que son los favoritos. O ya el Papa ha designado uno, tiene uno que es el favorito para que lo reemplace, etcétera. Miren, nada de eso es cierto. Es mentira, es falso. No crean lo que dicen las redes sociales al respecto. Generalmente se comenta que al que se elige es a uno que no estaba voceado, que no estaba entre los favoritos. Siempre se habla de favoritos. Como les digo, yo ya tengo, bueno, 58 años, soy joven, pero bueno, ya he vivido, como les dije, la elección de Juan Pablo I, la elección de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, de Francisco, ¿no? Desde que tengo uso de razón. Me acuerdo la de Juan Pablo I, era el año 78, yo tenía 11 años de edad. Murió el Papa Pablo VI, eligieron al Papa Juan Pablo I y la conmoción fue que pasaron, me parece que fueron 24 días y de nuevo me estaba yendo yo al colegio en 6º grado y camino al colegio, la noticia en la radio del carro, murió el Papa Juan Pablo I. 24 días o 30 y tantos días después de haber sido elegido. Nuevamente, cónclave, todos los cardenales de nuevo regresar a Roma para votar. Y ahí se eligió a Juan Pablo II. Ya. Todas las veces, los que son mencionados como favoritos, ninguno de esos es elegido. Es otro. Generalmente es sorpresivo, es una sorpresa, ¿no? Por ejemplo, se habla del Papa Negro, ¿no? Siempre, ¿ah? En todos los cónclaves se dice que el Papa Negro, que Nostradamus había vaticinado, ya todo es mentira, todo es mentira. Todo lo que Nostradamus es mentira. Bueno, no es mentira, sino que está escrito en verso y ponte a interpretar pues lo que quiere decir, puedes interpretarlo de 1000 maneras, ¿no? Y lo del Papa Negro siempre se dice y que Nostradamus decía que iba a haber un Papa Negro, o sea, me refiero de raza negra, ¿no? Después algunos, ya, eso sí ya es descabellado, ¿no? Jalado de los cabellos, así. Dicen que el Papa Negro es Francisco porque es jesuita, ¿no? Ustedes saben que al superior general de los jesuitas se le llamaba antiguamente, en los siglos anteriores, el Papa Negro porque la sotana, el hábito de los jesuitas es negro, ¿no? Entonces, como cerca al Vaticano, a las ventanas del Papa, estaba también los aposentos del superior general de los jesuitas, era como su paralelo, una cosa así. Entonces, el Papa era uno y el Papa Negro era el superior general de los jesuitas, ¿no? Entonces, que para lo que Nostradamus quería decir es que iba a haber un Papa jesuita. Y como este Papa Francisco es jesuita, el primer jesuita que es Papa en la historia, este es el Papa Negro. No era que se refería a negro de raza, sino a un jesuita. Ya, esas son tonterías, ¿ya? Son tonterías, nada es cierto, es mentira, todo es mentira, no crean en esas cosas, por favor, ¿ya? Entonces no se sabe, no hay favoritos, generalmente es una sorpresa, como este Papa, Francisco, fue una sorpresa, nadie se imaginaba, ¿quién iba a pensar que iba a haber un Papa latinoamericano? Y fíjense, ¿eh? ¡Ay! Tenemos un Papa latinoamericano. Es una maravilla. Es una maravilla tener un Papa latinoamericano que piensa como nosotros y que proviene de una corriente teológica que, si me alcanza el tiempo, la voy a mencionar un poco más adelante, ¿no? Y además es el primer Papa jesuita de la historia. Es la primera vez que un jesuita es Papa. Y obviamente es la primera vez que un latinoamericano es Papa, un argentino. Bueno, el nombre de este programa, conversando con Juan, le pusimos, mira, el nombre del programa es Francisco, un pastor con olor a oveja. ¿Qué quiere decir eso? Es una frase del Papa Francisco. Dice, los pastores deben tener olor a oveja. Y me han estado preguntando ya, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo que olor a oveja? Olor a oveja, pues. O sea, el pastor tiene que estar con las ovejas, con su pueblo. ¿Qué quiere decir? Con la gente, pues, con los pobres, con las personas.
con el pueblo, caminando con ellos. Y ahí viene esta idea del Papa Francisco de la sinodalidad, ¿no? ¿Y qué significa sinodalidad? Caminar juntos. Y ese es el nombre de este programa, ¿no? Caminando juntos. Entonces, un pastor con olor a oveja es un pastor que está con la gente, con el pueblo, con los que lo necesitan, así como Jesucristo. ¿Con quién anduvo Jesucristo? Con los desposeídos, con los desprotegidos, los excluidos, con las mujeres, con los niños. No es porque sean niños y tengan el corazón puro, no, es porque los niños eran excluidos, no tenían derechos. El niño que se quedaba huérfano se moría de hambre, así de sencillo, en esa época, en ese momento. Con las mujeres, eran excluidas totalmente, no tenían derechos. Y con ellas anduvo Jesucristo. Y Jesucristo tuvo no solo discípulos, tuvo discípulas, ¿no? Y con los enfermos, que ya lo mencioné, los paralíticos, los leprosos, los ciegos, los sordos, andaba con ellos, caminaba con ellos, los curaba, los tocaba. Y no entró jamás a las grandes ciudades, Séforis, Tiberíades, las ciudades al estilo romano que había ahí en Galilea, alrededor del mar de Galilea, del lado de Genezaret, ¿no? Construidas pues por los reyes, por Herodes el Grande, ¿no? Tipo Roma, con mármol. A esas ciudades no entró Jesucristo. Anduvo por las inmediaciones y en las afueras de las ciudades, fuera de los muros de las ciudades. ¿Con quién? Con la gente menesterosa, excluida, pobre, mendicante, que estaba en las afueras de las ciudades. Y de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, acompañando a la gente. O sea, eso es lo que tiene que hacer el pastor, estar con la gente, con los que lo necesitan, principalmente con los pobres. Por eso el pastor debe tener olor a oveja. Y el Papa Francisco es un pastor que tiene olor a oveja. Y por eso él plantea toda esta idea de una iglesia sinodal, ¿no? Una iglesia no clerical, no clericalista, que pone el acento en los clérigos como lo más importante, que ellos son lo más importante. El clericalismo es malo. El Papa Francisco resalta que todos somos iguales. Y somos iguales en virtud. Creo que tuve un pequeño desequilibrio de mi internet, pero espero que me sigan viendo y me sigan escuchando. Entonces, el clericalismo no es bueno. Todos somos iguales en virtud del bautismo. ¿Qué hemos recibido todos? Todos los cristianos, los católicos. ¿Qué sacramento? El bautismo. Y ese es pues el más importante. Y en virtud del bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Ese es el sacramento más importante. Lo más importante no es haber sido ordenado sacerdote, ordenado obispo. No, lo más importante es haber sido bautizado. Entonces, la sinodalidad ha llegado con el Papa Francisco en estos últimos años, digamos que 5, 6, 7 años, y yo creo que ha llegado para quedarse. Hay resistencias, hay gente dentro de la iglesia, obispos, arzobispos, sacerdotes, que hasta ahora dicen, no entiendo qué cosa es la sinodalidad. Bueno, no entienden porque no quieren entender, pues, ¿no? Pero la sinodalidad, miren, ojalá, repito que me alcance el tiempo, para mí está vinculada con el Concilio Vaticano II. No es otra cosa que poner en práctica, que poner en marcha lo que dispuso el Concilio Vaticano II hace más de 60 años y que no se ha podido hacer hasta ahora. ¿Y por qué no se ha podido hacer? Porque ha habido resistencias, muchas resistencias. Resistencia al cambio se llama eso. Tenemos más de 60 años y hasta ahora no se pone en práctica lo que dispuso el Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, les voy a pedir hacer un pequeño intermedio, una pequeña pausa musical, como siempre. Juan está ahora en los estudios de Radio San Camilo.
Yo estoy en mi casa, como ustedes saben, estamos haciendo el programa de manera virtual, entonces le voy a pedir a Juan que por favor ponga la canción que habíamos escogido y luego de ese pequeño intermedio musical continuamos conversando con este tema. Adelante, Juan, por favor. La gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El mundo por la guerra sangra sin razón, familias destrozadas buscan un hogar. El mundo tiene puesta su esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Muy bien, entonces espero que me estén escuchando nuevamente. Creo que sí, en vivo. Ahí están los minutos y todo. Bien, entonces, miren, rápidamente, yo tenía preparado un PPT. Juan, por favor, no sé si lo puedes pasar mientras yo continúo hablando, sobre Vaticano II, sobre el Concilio Vaticano II. Rápidamente, porque yo me interesa vincular el tema del Papa Francisco, vincular el tema de la sinodalidad, el tema del pastor con olor a oveja, ¿no es cierto?, con el Concilio Vaticano II, porque a mí me parece que de ahí proviene todo. O sea, el Papa Francisco lo que está intentando hacer
es que se ejecute, que se realice aquello que dispuso el Concilio Vaticano II hace más de 60 años. O sea, el concilio se inauguró el 11 de octubre del año 1962. O sea, se cumplieron 60 años el 2022. Yo estuve el 11 de octubre en un evento en la Universidad Católica para recordar los 60 años del inicio del Concilio Vaticano II. Entonces, para que el tiempo nos alcance, voy a tratar de avanzar un poquito rápido. La siguiente, por favor, Juan. En realidad he adaptado y resumido uno de los PPTs que uso con mis alumnos en mi clase, ¿ya? Entonces dice, concilio ecuménico, es decir, reúne a todos los obispos del mundo. Bueno, al menos todos son convocados, ¿no? Y bueno, van la mayoría, pues algunos seguramente por razones de salud, en fin, no pudieron participar, pero fueron más de 2000 obispos en cada una de las asambleas, ¿no? Ha habido 21 concilios ecuménicos a lo largo de la historia, o sea, Vaticano II fue el número 21. A fines del siglo XIX se realizó un primer concilio vaticano que no concluyó, el Vaticano I, ¿no? Debido a las guerras que se vivían en Italia en esa época. El siguiente, por favor, Juan. Entonces, fue inaugurado el 11 de octubre, ya lo dije, de 1962 por el Papa Juan XXIII. Juan XXIII, en el año 58-59, convocó al concilio. Fue elegido y a los poquitos meses convocó al Concilio Vaticano, anunció la convocatoria del concilio, lo cual causó sorpresa, gran revuelo, ¿no? Y clausurada el 8 de diciembre de 1965 por su sucesor, el Papa Pablo VI. ¿Qué pasó? Que Juan XXIII convocó el concilio, lo inició y después se murió, falleció. Poco tiempo después, en el 63. Entonces se eligió un nuevo papa, Pablo VI, y Pablo VI en realidad para muchos fue el verdadero gran impulsor del concilio, ¿no? Y él decidió continuarlo porque pudo también haber decidido no continuarlo. Decidió seguir adelante con el concilio, concluirlo, y él lo clausuró en el año 65. Entonces el concilio duró 3 años prácticamente, es bastante tiempo, pero no estuvieron pues los 3 años todos los obispos allá en el Vaticano, sino fueron 4 grandes sesiones que duraron pues 2 o 3 meses, ¿no? En los que se trabajaba intensamente y luego el resto del tiempo los peritos y los mismos obispos continuaban trabajando, pero en sus respectivos países, ¿no? Entonces ahí está, dura 3 años, participan en promedio 2000 obispos de todo el mundo, en promedio, eran como 2400, 2500 en total, y en todas las asambleas hubo alrededor de 2000. O sea, ha sido el concilio más representativo de todos, o sea, con mayor cantidad de representantes, ¿no? Se realizó en 4 etapas, las 4 asambleas que he mencionado, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, lo interesante es que participan como consultores, invitados por el Papa, bueno, entre otros, aquí menciono 3 nada más, ya, 3 grandes teólogos del siglo XX, Karl Rahner, alemán, Yves Congar, francés, y Henri de Lubac, también francés. Y otros, ¿ya? Estos son los más importantes que se me ocurrió mencionar. Ya, esto viene, ¿saben a qué? A que el concilio no cayó del cielo, o sea, no fue algo que se le ocurrió a Juan XXIII, convocó y todo lo que decidió ese concilio, en ese momento, por inspiración del cielo, se les ocurrió a los obispos. No, el Concilio Vaticano II es el resultado de décadas de producción teológica de grandes teólogos en el siglo XX, en los años anteriores al concilio. El concilio se inauguró en 1962, pero digamos en los 40 años anteriores, desde 1920 aproximadamente, grandes teólogos produjeron un pensamiento, una teología o teologías muy importantes, cuya conclusión se plasmó en Vaticano II. Estos que he mencionado acá son 3, Rahner, Congar y de Lubac. Hay otro, Romano Guardini, que es un poco anterior a ellos, nacido en Italia, pero que vivió en Alemania toda su vida. Rahner, ya dije, alemán, Congar y de Lubac, franceses. Y acá pongo otros grandes teólogos como Joseph Ratzinger, participaron como asesores directos de algunos obispos. Ya, ¿qué pasó con Ratzinger? Ratzinger, el que después sería el Papa Benedicto XVI, excelente, un gran teólogo
y un excelente papa también, con un magisterio muy importante, y que además durante el pontificado de Juan Pablo II tuvo un rol muy importante también como cardenal prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Ya, Ratzinger era joven en Vaticano II y fue como asesor de un cardenal alemán, el cardenal Frings. Pero estando ya en Vaticano II, tuvo una participación tan destacada que el Papa lo nombró también a él perito del concilio, o sea, a Joseph Ratzinger, ¿no? O sea, gran teólogo también, ¿no? Un poco más joven, era joven, tenía, me parece, 30 y tantos años en la época del Concilio Vaticano II, ¿no? Y aquí yo he puesto también asisten laicos como observadores. El siguiente, por favor, Juan. Entonces, no se esperaba que hubiera un concilio ecuménico, no se esperaba. Fue una decisión de Juan XXIII, ¿no? Un poco sorpresiva. Se vivía todavía lo que había dispuesto Vaticano I, que aunque no concluyó, sí tuvo un magisterio, ¿no? Y, pero esta gran producción teológica del siglo XX y algunas influencias de estos teólogos que tuvo Juan XXIII, por ejemplo, aquí no he mencionado a Hans Urs von Balthasar, otro teólogo muy importante, suizo, ¿ya? Hans Urs von Balthasar. Él no fue invitado al concilio como perito. ¿Por qué? Justamente porque él publicó mucho. Yo podría hacer un programa sobre von Balthasar, ¿ya? Pero solo les menciono que tuvo un libro llamado Derribando Bastiones, que justamente trataba de proponer cambios importantes en la iglesia y en la forma como se concebía la iglesia. Y eso, bueno, se consideró un poco agresivo de su parte y no fue invitado al Concilio Vaticano II como perito, ¿no? Sin embargo, en el año 1988, ya siendo anciano, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal, ¿no? A Hans Urs von Balthasar. Dicho sea de paso, también fueron cardenales de Lubac, que lo acabo de mencionar, y Congar también, ¿ya? Luego, ¿no? Después del concilio. Entonces, ¿para qué el Papa? Dicen que en la conferencia de prensa, cuando Juan XXIII anunció que iba a convocar un concilio ecuménico, le preguntaron, ¿pero para qué? Y él dijo, se acercó a unos ventanales del salón en donde estaban y abrió las ventanas y dijo, para esto, para que la iglesia se ventile. O sea, ya huele mal, o sea, ya huele un poco rancio, tiene que ventilarse, tiene que actualizarse, tiene que ponerse al día. Entonces la palabra es el ayornamiento, para el ayornamiento. ¿Qué significa ayornamiento? Renovación, puesta al día. Para eso convocó el concilio el Papa Juan XXIII. Siguiente, por favor. Entonces los objetivos, miren, estos cuatro son son famosos, son los cuatro objetivos que no se plantearon desde el principio. A mí me parece que se plantearon ya cuando Pablo VI asumió la conducción del concilio, me parece que en la segunda sesión. Entonces son, primero, determinar con mayor precisión la noción de iglesia. ¿Quién y qué es la iglesia? Imagínense, ¿eh? Después de casi 2000 años, ponerse a pensar cuál es la noción de iglesia. Y de hecho la noción de iglesia cambia en Vaticano II, ¿no? Número 2, la auténtica renovación de la iglesia, la puesta al día, el ayornamiento, partiendo de qué es y cuál es su misión desde las fuentes. O sea, lo que propuso Vaticano II es ir a las fuentes de la teología, y las fuentes son la Sagrada Escritura, la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia también. Esas son las fuentes de la teología. La fuente de la revelación no son la Sagrada Escritura y la tradición. Pero el magisterio también es fuente de la teología. Entonces, ir a las fuentes, mirar cómo era la iglesia al principio, cómo era la iglesia en los primeros siglos, en los 2, 3 primeros siglos, ¿no? Siguiente, por favor. El número 3, el restablecimiento de la unidad de la iglesia. O sea, buscar que los cristianos
que estamos divididos, ¿no? Estamos separados, porque ustedes saben que se produjeron pues dos cismas grandes en la historia, el cisma de Oriente con todas las iglesias ortodoxas y el cisma de Occidente en el siglo XVI con Lutero, Calvino, ¿no? Entonces los cristianos no estamos unidos, estamos separados, ¿no? Entonces el Vaticano II se propone trabajar por el restablecimiento de la unidad, que la iglesia responda a lo que Cristo quería, que fuera una sola. Esto se llama ecumenismo. El ecumenismo es uno de los objetivos de Vaticano II. Y ya Juan XXIII, antes del concilio, había publicado una encíclica sobre el ecumenismo, ¿no? Y número 4, intensificar el diálogo de la iglesia con los hombres de este tiempo. O sea, la iglesia tiene que dialogar, dialogar, diálogo. Es una palabra importante. Y esa palabra, diálogo, es la que ha rescatado el Papa Francisco. También el Papa Pablo VI publica luego de Vaticano II una encíclica sobre el diálogo, sobre la necesidad de dialogar con el mundo, con los hombres de este tiempo. O sea, no debe la iglesia solamente dialogar solo con los católicos o solo con los cristianos, sino con los hombres de este tiempo, con todas las personas. Cuando digo los hombres me refiero a los hombres y a las mujeres, pues, ¿no? A las personas de este tiempo, dialogar, que escuche al mundo. Miren, el tema de la escucha está ya en Vaticano II. Escuchar. Y eso es algo que pone de relieve también el Papa Francisco en estos tiempos. La escucha. Escuchar es importante. Por eso escuchó a una víctima de pederastia y le creyó, ¿no? Escuchó. Escuchar es parte de la sinodalidad, ¿no? Que escuche al mundo y al hombre y a la mujer de hoy. Siguiente, por favor. Ya, y Vaticano II renovó la liturgia, revisó cómo se llevan a cabo las actividades de la iglesia. O sea, cambió pues toda la liturgia. ¿Qué cosa es la liturgia? La celebración de los sacramentos, pues. La misa, la Eucaristía, el bautismo, cómo se realizan todos los sacramentos. Y ya ustedes saben, pues antes, hasta hace 60 y tantos años, la liturgia era totalmente distinta. La misa era en latín, para empezar, ¿no? Entonces nadie entendía. Y además el celebrante, el sacerdote, celebraba mirando al altar, mirando al presbiterio, y la gente estaba atrás de él. O sea, él celebraba y los otros eran espectadores nada más. ¿Y por qué había tantos altares en las iglesias hacia los costados? Porque si había 10 curas, bueno, uno celebraba aquí, pero en los otros altares había un cura celebrando, otro celebrando, otro celebrando, otro celebrando, solito en el altar. O sea, eso no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Entonces, a partir de Vaticano II, se renovó la liturgia para que todos participemos, para que todos celebremos la Eucaristía. Y la Eucaristía es muy importante, los sacramentos son muy importantes. Los sacramentos, la Eucaristía es hacer presente el acontecimiento de Jesucristo, el acontecimiento salvífico, los misterios, pero principalmente la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Su muerte y resurrección. Evento, acontecimiento salvífico. Entonces la iglesia tiene la misión de llevar la salvación a lo largo de la historia, a todos los hombres. Entonces, eso tan importante que sucede ahí, el memorial, o sea, actualizar el acontecimiento salvífico de Jesucristo, sucede cada vez que celebramos la Eucaristía. Entonces, el Vaticano II decidió que sea en el idioma de cada lugar. Y eso está bien. Hace poco también he escuchado, también podríamos hacer todo un programa sobre eso, ¿no? Pero a los tradicionalistas reclamando nuevamente el tema de que quieren celebrar la misa en latín y que no son escuchados y que la misa en latín y la misa en latín. Bueno, que celebren si quieren la misa en latín, pues. Yo, sí, pues, que celebren. Así ha sido la misa durante cientos de años y queremos hacerla así, bueno, que celebren, pues, pero yo no le veo mucho sentido. Dicen que hay mucha gente que quiere, que hay jóvenes que valoran eso mucho y la misa en latín, pero bueno,
En fin, renovó la liturgia, reafirmó el camino ya iniciado por Juan 23 para tratar de unir a los cristianos separados de la Iglesia Católica, o sea, el ecumenismo que ya lo mencionamos. Siguiente, por favor. No se propuso definir dogmas, o sea, no fue un concilio que definió dogmas, sí tiene contenidos dogmáticos, pero no definió nada, ninguna cosa nueva, sino a actualizar la vida de la iglesia. Pone el acento en la pastoral, o sea, en la gente, se fija en los destinatarios, en las personas, a quién nos dirigimos, ¿no? En el diálogo con el mundo, con las culturas. Aquí empieza el tema famoso, o se pone más de relieve, el tema famoso del diálogo con las culturas, ¿no? La interculturalidad, ¿no? Ya hace más de 60 años, en Vaticano II, o sea, esto no es de ahorita, no es del Papa Francisco. El Papa Francisco lo que está tratando de hacer es poner en práctica lo que dispuso Vaticano II y que no se ha hecho totalmente a lo largo de todo este tiempo por las resistencias que hay, la resistencia al cambio, ¿no? Que hay de parte de muchos clérigos, obispos, sacerdotes, pero no solo ellos, sino también de muchos laicos, o sea, porque no solo son clericalistas los clérigos, sino los laicos también. Hay laicos clericalistas, ¿no? Y que tienen muchas resistencias al cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo en nuevas condiciones culturales se debe comunicar una tradición que tiene un origen fantástico, Jesús de Nazaret? O sea, cómo el mensaje y las palabras y las obras, porque fíjense, Jesús no principalmente predicó, claro, pero más que predicar, hizo cosas. Más que hablar, hizo obras. Entonces, las palabras y las obras, o sea, los hechos de Jesús, que tienen más de 2000 años, cómo se deben comunicar a las personas de este tiempo, ¿no? Y en nuevas condiciones culturales, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, miren, este es un extracto del discurso de Juan 23 al inaugurar el concilio. Dice, es necesario que esta doctrina verdadera e inmutable, o sea, la doctrina de Jesucristo, a la que se debe prestar fielmente obediencia, o sea, nadie está negando que la doctrina de Jesucristo, lo que enseña la iglesia, lo que enseña la escritura, la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia, nadie lo está negando. Pero esas enseñanzas, esa doctrina, se profundice y se exponga según las exigencias de nuestro tiempo. Siguiente, por favor. Continuamos con la misma cita. En efecto, una cosa es el depósito de la fe, es decir, las verdades que contiene nuestra venerable doctrina, y otra distinta, el modo como se enuncian esas verdades. Entonces, el Concilio Vaticano II pone el acento en el modo como se enuncian esas verdades, conservando, sin embargo, el mismo sentido y significado. Juan 23, discurso de inauguración del Concilio Vaticano II. Siguiente, por favor. Bien, y acá al final, bueno, yo he puesto todos los documentos del Vaticano II. En realidad, los 4 documentos más importantes son esas 4 constituciones, ¿no? Lumen Gentium sobre la Iglesia, Dei Verbum sobre la Divina Revelación, Sacrosanctum Concilium, que es justamente sobre la liturgia, lo que acabamos de mencionar, y la Gaudium et Spes sobre la Iglesia del mundo actual. Bien, el tiempo nos ha ganado, vamos a terminar rápidamente. Lo siguiente ya son, siguiente por favor, son los decretos, siguiente, los decretos igual, y al final la última es las 4 declaraciones, ¿no? Quise poner todos los documentos de Vaticano II. Bueno, cuando ustedes gusten, podemos organizar una clase, un cursito sobre Vaticano II. Hoy día el tiempo nos ha ganado. ¿Puedes concluir el PPT, por favor, Juan? Listo. Entonces, solo para terminar, quiero decir que, nuevamente, que es algo muy grande para mí tener un papa latinoamericano. Además, el papa es argentino, y yo creo que el papa tiene una vinculación con lo que se llamó la teología del pueblo en los años 70 en Argentina, que es la teología de la liberación argentina. Algunos dicen que no es teología de la liberación, otros dicen que sí. Es la teología de la liberación argentina.
No se parece en su método de análisis a la teología de la liberación peruana, conducida principalmente por el padre Gustavo Gutiérrez, que ustedes saben que recién ha fallecido el año pasado, ¿no? No hace un análisis marxista de la realidad, la teología del pueblo argentina. Ya, es un tema también complicado. Mucha gente habla de la teología de la liberación como si fuera el demonio, ¿no? De Gustavo Gutiérrez como que ha mandado al infierno a mucha gente por llevarlos al error. O sea, unas barbaridades realmente, unas cosas absurdas, ¿no? Y la teología del pueblo es la teología de la liberación argentina. Entonces, en esa línea, la idea de iglesia que tiene es la idea de iglesia pueblo de Dios. O sea, la iglesia principalmente es pueblo de Dios. No es una sociedad perfecta. Antes de Vaticano II, la idea de iglesia era la idea de iglesia como sociedad perfecta, pero la iglesia no es pues sociedad perfecta. No tiene la solución a todo. No estamos aquí dentro de algo que es perfecto y tenemos que traerlos a todos para aquí, imponiéndoles además, ¿no? Antes, digamos, de Vaticano II, en fin, a lo largo de los siglos, la idea de la misión, por ejemplo, de la evangelización era la implantación de la iglesia. La plantatio ecclesiae. La iglesia se implanta. Entonces los misioneros llegaban a implantar la iglesia. No, la iglesia no se implanta. Se propone, ¿no? Se invita. Entonces, la idea de Vaticano II es sobre todo la idea de iglesia como pueblo de Dios. Existe en Argentina la teología del pueblo. ¿El Papa de dónde es? Es argentino. Entonces, esa es la idea que tiene de iglesia. Y algo más quiero decir, todos los papas, a partir del concilio, desde Juan XXIII, Pablo VI, bueno, Juan Pablo I fue papa unos días nada más, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, todos los papas han tratado de poner en práctica lo que dispuso Vaticano II. Y quien diga lo contrario se equivoca. Y el que más, probablemente Juan Pablo II. Además que fue papa 27 años, ¿no? El segundo pontificado más largo de la historia. Y a mí me parece Juan Pablo II una maravilla de papa. Benedicto XVI, otra maravilla. Yo leo Benedicto XVI. Sus documentos, sus libros. Jesús de Nazaret, que lo publicó siendo papa, ¿no? Pablo VI tiene una encíclica sobre el diálogo. Entonces, todos los papas, no es cierto que Francisco esté en contra de Juan Pablo II, todos siguen una misma línea y todos han tratado de aplicar el Concilio Vaticano II de distintas maneras, pues son distintos los papas, poniendo el acento en distintos temas, pero no hay confrontación. Fíjense, la persona a la que más cita el Papa Francisco en sus documentos es a Juan Pablo II. Entonces, ¿cómo se puede decir que entre los dos hay contradicción? No, son distintos sencillamente, son distintas formas de poner en práctica lo que dispuso Vaticano II. Entonces, estamos en la recepción de Vaticano II todavía, y bueno, tarde o temprano, como he dicho hace un rato, va a haber un cónclave, ojalá que todavía no, pero ojalá que quien sea elegido papa sea pues un Francisco II. O si no lleva ese nombre, un papa que siga la línea que ya está trazada. Bueno, me he cedido 5 minutos, disculpen ustedes, me emociono a veces y sobre esos temas podemos continuar conversando más adelante. Gracias, Juan. Entonces concluimos de esta manera el programa. Gracias, amigos y amigas, por haber tenido la paciencia. Nos han seguido mucho, nos han estado escribiendo. Me despido. Nos vemos el próximo miércoles. Radio San Camilo, Radio San Camilo, más corazón en las manos. Radio San Camilo, Radio San Camilo, Radio San Camilo, más corazón.